Bienvenidos a otro video más del curso de Física para Ingeniería. El capítulo que vamos a hablar hoy día es todo lo referente a álgebra de vectores. Así que, sin más preámbulos, vamos a empezar de una vez. En ingeniería, puede ser ingeniería civil, ingeniería ambiental o todas las carreras de ingeniería, el curso de física es meramente vectorial, por no decir en la mayoría. Entonces en este curso vamos a tratar de trabajar que los temas sean completamente entendibles, pero que donde la aplicación de vectores se ve muy presente. Entonces vamos a empezar con una generalización de lo que es un vector, ¿no? Un vector eh, está expresado, ¿no? por una línea, la cual yo voy a escribirlo aquí a continuación, o una línea. Vamos a usar para eso la regla. Vamos a trazar un pequeño vector. De paso vamos a recordar qué componentes es la que tiene todos los vectores, ¿no? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Este vector, eh, su notación vectorial es la letra con su flechita arriba. Este vector también tiene magnitud. Y magnitud es la longitud, ¿no? de este vector. Entonces, vamos a decir que la magnitud de este vector A sea el módulo A, pues, que es una cantidad escalar. Entonces, vamos a decir a continuación lo siguiente, ¿no? A este vector, al vector, se le representa por una letra, pues. Se le representa por la letra A que estamos viendo en la pantalla. Pero este vector tiene una particularidad. La particularidad es que lo que acabamos de mencionar antes, el módulo, o también conocido magnitud, el módulo o magnitud de este vector es lo que mencioné antes, es el tamaño, el tamaño del vector, y se representa por una letra pero sin flecha, como vemos acá. Entonces una notación de vector o magnitud de vector en libros lo vas a ver así, en slash, que representa magnitud de un vector o módulo, ¿no? A continuación, otro concepto importante, lo que se habla en vectores, es la dirección. La dirección viene a ser nada más que es la recta sobre la cual se ubica el vector, pues es la recta sobre la cual se ubica el vector. Y por último, y muy importante, es referente a lo que es el sentido. O sea, ¿qué es el sentido? Entonces, el sentido
está dado en sí por la punta de la flecha. La punta de la flecha está dado por la punta de la flecha del vector. Entonces es muy importante, ¿no? Importante reconocer de que estos aspectos eh, nos ayudan a poder comprender todo lo concerniente a lo que es de vectores, ¿no? Los componentes. Entonces hay que saber diferenciar entre el módulo de un vector, dirección de un vector y sentido de un vector. Entonces, módulo viene a ser el tamaño de ese vector. Dirección es la recta por la cual, entonces, esa recta a la cual yo me estoy refiriendo viene a ser eh, esta línea por la cual este vector se está trasladando, que sería todo esto de acá. Esa línea. Esa línea es la dirección. El sentido es hacia dónde está la punta. En este caso sería para arriba, si para abajo, izquierda, derecha. Entonces es lo que nosotros debemos conocer. Bien, entonces vamos a hablar a continuación de lo que viene a ser el otro aspecto importante a saber también, que es a qué es lo que se le conoce cuando los vectores se les puede graficar en el plano, ¿no? Al sistema cartesiano, o también conocido como sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, este sistema de coordenadas cartesianas a mí me va a ayudar poder ubicar en qué parte, en qué dirección, hacia dónde, cuánto es la magnitud de un vector en el plano. Entonces es muy importante poder reconocer para que yo de esa manera pueda interpretar, ¿no? Entonces para ello vamos a graficar el, el, el plano cartesiano. Entonces vamos a primero a hacer el eje X, después el eje vertical que todos conocemos, el eje Y. Listo. Entonces ya teniendo esto, vamos a poner unos puntos cualquiera. Supongamos que ya dijimos que este es el eje X y este es el eje Y. Supongamos que por aquí tenemos al punto P. El punto P de coordenadas 5,3. Y por acá tenemos al punto Q de coordenadas menos 3,4. Entonces nosotros sabemos que cuando queremos ubicar un punto en el plano cartesiano, estamos asumiendo primero que el primer valor, que viene a ser la ordenada, tiene valor de 5, ¿no? O sea, 5 espacios en horizontal, y el otro 3 espacios en vertical. Entonces, un vector puede ser también la unión de dos puntos, ¿no? Entonces, y también indicándome hacia qué dirección se va a trasladar. Y también la magnitud, porque puedes calcular la magnitud de este punto, usando principios de geometría analítica. Entonces, un punto cualquiera, yo lo puedo decir que es x, y. Entonces, igual, esto me va a denotar, ¿no? Y bueno, tengamos eso presente. También tengamos presente lo otro que estaba mencionando de antes. Así que hay que ponerlo ojo a lo que era que es una magnitud física, porque ya no estoy hablando de módulo y módulo o magnitud, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar qué es una magnitud.
una magnitud física. Entonces una magnitud física se subdivide en dos. Por un lado tenemos las escalares y por otro lado la vectorial. Y hay una gran diferencia pues entre estos, ya que el escalar se refiere a todo lo que está determinado por un número real y está expresado en una medida, ¿sí? Y un vectorial es todo lo expresado y además de su medida tenemos una dirección, tenemos sentido y por último un módulo. Entonces aquella magnitud que comparta o tenga estas tres cosas se le conoce como magnitud vectorial. Entre magnitud vectorial tenemos la fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial porque tiene dirección, tiene sentido y también tiene un valor. Eso se le dice el módulo. Entonces es muy importante conocer eso. Ahora, hablemos de algo que para poder diferenciar pues, a un vector. Vamos a trazar a continuación a un vector libre. Vamos a decir que empieza acá y termina ahí. Entonces, vamos a decir que este vector está empezando acá y donde empieza va a ser un punto A y donde va a terminar va a ser nuestro punto B. Entonces, dijimos, ¿no? Este va a ser el punto A y este va a ser el punto B. Ya. Si una persona, supongamos que una persona parte de A y llega a B, al hacer todo su recorrido, ¿ustedes creen que ha hecho su recorrido en forma recta? No, porque uno es libre, ¿no? Puede haber ido por acá, luego ha cortado, luego ha seguido, ha dado vueltas y al final ha llegado. Entonces todo esto, lo que está en líneas, se le conoce como trayectoria. Entonces esto de acá es la trayectoria. ¿Y qué vendría a ser la distancia? La distancia en primer lugar es un escalar. ¿Y por qué era un escalar? Pues lo dijimos de antes en líneas arriba, ¿no? Es todo aquello que me da un valor. Entonces en este caso para esta situación sería la longitud de la trayectoria. La longitud de la trayectoria, eso sería la distancia. ¿Sí? Y por último vamos a tener lo que sería el desplazamiento. Entonces es muy diferente a hablar lo que es distancia versus desplazamiento. ¿Y por qué es diferente? Porque el desplazamiento es el vector. Es el vector de A a B. Entonces ya nos estamos dando cuenta que la distancia es una magnitud escalar y el desplazamiento es una magnitud vectorial. Entonces este de acá viene a ser
una magnitud que es independiente de la trayectoria. Entonces, en resumen, si me dicen cuál es la distancia que recorre A a B, es la longitud de la trayectoria, es decir, todo esto es la trayectoria, esa es la distancia. Pero ¿cuál es el desplazamiento? A, que partió en A y termina en B, esa línea recta, ese es el desplazamiento, porque es una magnitud vectorial, tiene dirección, tiene sentido. ¿Sí? Ahora vamos a hablar de otro temita también que es muy importante, que es bien aplicado, o parte, ¿no? Es parte de lo que todo lo que es vectores. Me refiero a los componentes de un vector. Entonces vamos a hablar lo que es componentes de un vector. Ya. Entonces los vectores están representados por cada uno de estos por líneas, ¿no? Entonces esas líneas al tener dirección, sentido, también tienen una orientación, es decir, de dónde han partido. Vamos a hablar primero de todo lo que es referente a componentes de vectores, pero en 2D, o sea, dos dimensiones. Empecemos. Vamos a hacer la graficación primero de nuestro eje X. Vamos a graficar el eje X. Después vamos a hacer el eje Y. Ya. Ahora vamos a trazar dentro de este plano cartesiano un vector. Vamos a decir que este va a ser mi vector. Nace del origen y hasta ahí va a ser. Ya. Entonces le voy a dar la flechita y voy a decir que este sea mi vector A. ¿Qué más? Me falta dar a los ejes sus nombres. Listo. Ya. Entonces, ¿qué sucede aquí? Todo vector que esté ubicado en el plano, todo vector que pueda estar ubicado en el plano, tiene componentes, es decir, la descomposición de vector. Nosotros ya conocemos, ¿no? Ya hemos llevado cursos de física donde nos han dicho cómo podemos descomponer el vector, pero vamos a hacerlo primero en 2D y después vamos a hacerlo en 3D. A ver, en 2D, todos sabemos que este vector A, me faltó ponerle su flechita, porque si no estaría diciendo que ese es el valor, ¿no? Entonces, vector A, ya está. Vector A. Ya, este vector A, si nos damos cuenta, al descomponerlo, nos va a dar primero una componente horizontal, que se conoce como AX, y finalmente una componente vertical. Pero este a su vez, tiene un ángulo, pues, con la horizontal, que va a ser θ. ¿Ya? Y de ese modo, el vector A, vectorialmente, se le puede representar como la componente X más la componente Y. Ese sería el valor. Obviamente, si digamos el vector A, el módulo fuese 10, no vamos a decir, esto vale 8, esto vale 2. No, no es así. Simplemente es una representación vectorial. Pero si nosotros quisiéramos calcular cuánto vale AX y cuánto vale AY, entonces ese es otro cuento.
Entonces, para poder calcular cuánto vale AX y cuánto vale AY, se recurre a la trigonometría. Pues todos sabemos que para calcular la componente X se descompone el módulo, ¿no?, del vector, o resultante también se le conoce, por el valor del ángulo adyacente, sería coseno de teta, y el otro sería a seno de teta. Y si queremos calcular el módulo total, pues es la raíz cuadrada de ambos valores. La raíz cuadrada, ellos ambos al cuadrado de ambos componentes. Ese sería para calcular el módulo. Ahora, pero si yo quisiera saber cuánto es el ángulo, si no tuviera, entonces el ángulo viene a ser el arco tangente de las componentes, el AI sobre el AX. Pero ojo, ¿no? ¿Qué pasaría si mi componente horizontal fuese negativa? ¿Cómo interfiere en mi ángulo? Pues para poder calcular el ángulo, lo que se tiene que hacer, dice, es que al teta que obtengamos, hay que sumarle 180 grados. Es que miren, pues, si nuestra componente X es negativa, quiere decir que estaríamos en el segundo cuadrante. Entonces nosotros necesitamos multiplicarlo por sumarlo más 180 para saber cuánto es el desplazamiento. Es lo que se conoce en el curso de trigonometría como reducción al primer cuadrante, o sea, llevarlo al primer cuadrante para saber cuánto es el ángulo entre el eje X con 0 grados respecto a ese valor. Entonces es lo que nosotros se nos pide. Ya. Ahora hablemos a lo que estaba mencionando antes yo, que era referente a los componentes de un vector, pero en 3 dimensiones. Entonces acá ocurre algo nuevo. Pues vamos a hacer el trazo de los ejes, pero acá se va a añadir uno más. Aquí aparece un eje más, porque si en 2 dimensiones teníamos que solamente era el eje X, Y, el nuevo eje que aparece es el eje Z. Listo. Entonces, ubiquemos también nuestro vector. Vamos a trazar que nuestro vector nazca, digamos, del origen y llegue hasta por acá, hasta ahí. Pero está en el espacio, ojo, está en el espacio. A ver, dijimos que este va a ser el eje X, este el eje Y y este el eje Z. Y tenemos nuestro vector. Nuestro vector lo vamos a llamar vector A también. Vector A. Ya, pero esto está en el espacio. Entonces esto es como una habitación, es como si fuese el piso, pared, pared. Entonces si está en el espacio, este es el punto final. Entonces, ¿cómo hago yo para tratar de ubicarme? Pues vamos a tratar o mejor dicho, vamos a graficar rectas paralelas a cada eje. Porque como esto está en el aire, hay que usar un cubo para poder ubicarlo. Para saber de dónde a dónde están apuntando. Porque si está en el origen, ¿no?, hasta una parte del aire está un punto final. Entonces, primero, si este es el piso, nosotros necesitamos una línea paralela a este eje. Entonces vamos a trazar una línea paralela. Luego, yo podría seguir trazando, pero este es el piso, se supone que hay un límite donde choca. Supongamos que choca por acá. Luego necesitamos una línea paralela al eje X. Entonces, seguimos. Y vamos a darnos cuenta que va a chocar con el eje Z.
Ya está. Entonces necesitamos otra vez otro eje más, otra línea más paralela a eje Y. Y si este es el punto A, entonces supongo que hasta ahí nomás está terminando. Entonces, hasta ahí ya tenemos una cara del cubo. La otra cara sería otra línea paralela al eje Z. Hasta ahí. Igual, de A, o mejor dicho, empezamos con una línea paralela en el eje Y, pero vertical. Y finalmente otra línea paralela al eje Z. Ya, hasta ahí ya tenemos dos caras. Entonces ya se está formando, pues se está formando el cubo que estábamos mencionando antes. Ya tenemos el cubo. Entonces se dan cuenta, miren, el punto origen del vector A empezaba en el origen, ¿no?, de coordenadas, y terminaba en la punta de un vértice de este cubo. Entonces, a simple vista, este vector, al empezar en el origen de coordenadas y terminar en el vértice, comparte tres ángulos para cada eje, porque acá ya teníamos, por ejemplo, en dos dimensiones, teníamos el ángulo respecto a los ejes nomás. Este era teta, este podía ser otro ángulo, pero acá, como son tres ejes, quiere decir que también hay tres ángulos. Tenemos tres ángulos. Por ejemplo, tenemos un ángulo que comparte con el eje X, yo le podría llamar alfa. Luego tenemos otro ángulo que comparte con el eje Y, este podría ser beta. Y finalmente hay otro ángulo que hay con el eje Z. Z hasta ese vector. Esto podría ser teta. Entonces esa es la primera diferencia, ¿no? La primera diferencia que debemos eh, poder interpretar. Igual como de antes, notación vectorial de vector A vendría a ser la suma vectorial de sus componentes, porque todo vector también tiene componentes, sea en 2D o en 3D. A y finalmente el AZ. Ahora, tú te preguntarás, ¿y dónde están sus componentes? ¿Hacia dónde están apuntando? Pues simplemente esos vectores, por ejemplo, mira, el A, su componente X, a ver, este color no está pintando. Anaranjado ya. Entonces, la componente X vendría a ser esa de ahí. Luego, la componente Y, entonces sigue el camino hasta arriba. Y la componente Z, entonces, y luego termina para aquí. ¿Se dan cuenta que es un recorrido? Y cierra. Ya, pues entonces esos son los componentes. O lo mismo sería, ¿no?, la componente AX, la componente Y traslado sería para aquí, y la componente Z sería de aquí hasta hacia acá. Entonces es igualito al 2D, solo que así lo he trazado para que se entienda por qué esos componentes apuntan a esas direcciones. Si se dan cuenta, mira, el componente X apunta a la derecha, hacia arriba el Y por qué el Z apunta hacia acá y por qué no apunta al otro lado. Es por eso que hemos trazado este cubito para que se pueda entender. A ver, como dijimos, si yo quisiera calcular la componente X, lo mismo que en el 2D, ¿no? El módulo del vector por el coseno del ángulo que le corresponde, pues, con el eje. En Y igual, el módulo del vector por el coseno no va a ser de alfa, porque ya estamos en eje Y. En eje Y, el ángulo beta. Y por último, el eje Z sería también el módulo del vector por el coseno del ángulo que le corresponde, sería teta. Y lo mismo, si yo quiero saber el módulo de ese vector original, entonces sería la suma de los cuadrados de los componentes y a todo eso extraerle la raíz. Listo. Ese sería. Entonces, estas dos cosas es muy importante saber identificarlas, ¿no? Cuando es en 2D y cuando es en 3D.
Bien, a continuación vamos a hablar acerca de lo que es algunos conceptos que se tocan, por ejemplo, en la academia, ¿no? Antes de entrar a la universidad, cuando te enseñan el curso de física. ¿Se acuerdan de suma de vectores? Por ejemplo, suma de vectores. ah, a todos nosotros nos han enseñado siempre, ¿no? Que la suma de vectores, existen varios métodos, ¿no? Método del paralelogramo, método del triángulo. A ver, a ver. Como lo que estoy mencionando. A ver, primero vamos a trazar un vector. Tenemos acá un vector A. Y luego tenemos para acá otro vector. Vamos a cambiar de color. Va a ser otro vector, hasta ahí nomás. Ya. Entonces, este de abajo va a ser mi vector A. ¿Sí? Vector A, entonces siempre su flechita. El otro viene a ser mi vector B. Ya, vector B. ¿Qué sucede acá? Eh, si yo quisiera saber la suma de dos vectores, la suma, pues por lo general viene a ser la flechita que cierra, pues. Entonces nosotros necesitamos un vector que pueda cerrar a esto, a esta figura. Entonces si yo trazo desde A hasta B, ya, pues ahí lo tenemos. El vector, esta va a ser el vector C, ya, el vector C. Ya. Y ojo, hay una horizontal también. Ahí vamos. Entonces, esta figura es lo mismo a decir, que el vector B es igual al vector A más el vector C. ¿Y por qué A? Mira pues, vector A nace, termina. Vector C nace, termina. Y hay un vector que lo cierra. Ah, es por eso el asunto. O sea, no puedo decir ya A más B es C. No puedes hacer eso porque mira, nace, se va acá. Nace, se va acá. Entonces es como que están alejados. Y el vector C lo cierra. No lo está cerrando. Simplemente le está trazando, pero en realidad la suma sería A más C para que sea igual a B. ¿Sí? Ya. Ahora recordemos, este vector B, eh, también se le puede expresar de esta forma. Miren, el vector B es lo mismo a decir también la componente X más la componente Y del vector A, flechita, la componente CX más la componente CY. Ojo, ¿eh? Cada vector tiene su descomposición, entonces esta sería una notación vectorial. Ya, otro que nosotros también conocemos es la ley de cosenos, ¿no? La ley de cosenos. Para la ley de cosenos nosotros necesitamos como dato el ángulo entre esos dos vectores, entre A y C. Entonces, ¿qué dice la ley de cosenos? Que el vector
b, o el módulo del vector b al cuadrado, viene a ser igual al primer vector al cuadrado más el segundo vector al cuadrado menos 2 veces AB por el ángulo formado entre ellos. Esa es la ley de cosenos, ¿no? Para poder calcular. Luego tenemos otra ley también, que también es bien usada. La ley de senos. Esta ley de senos ya nosotros necesitamos como dato más ángulos. Entonces, este ángulo podría ser alfa, este podría ser beta y este sería gamma. Entonces, ¿qué dice la ley de senos? La ley de senos dice, primero, que mi seno de alfa es al valor del vector c, y lo mismo decir el seno de beta a su opuesto, al valor del vector a. Y al mismo tiempo también decir que mi seno de gamma es lo mismo a decir al valor del vector b. O sea, es encontrar una razón, ¿no? Una congruencia entre esas figuras. ¿Sí? Entonces vamos a subrayar esto. O sea, es importante poder diferenciar, ¿no? La ley de senos versus la ley de cosenos. Bien. Bien. Con esto estaríamos como que resumiendo todo lo que se hace en este curso de vectores. O sea, podríamos ya tocar algunos aspectos más, ¿no? Como lo que son los desarrollo de traslaciones de vectores. Pero esos aspectos vienen de acá. O sea, es importante primero saber entender todo lo que hemos hablado hoy día.